Y lista para comenzar a descender y nuevamente este proceso de ascenso. Queremos hablar también de un tema importante. Está con nosotros una especialista en nutrición. Les hemos contado que los mineros rescatados van a tener que pasar a lo menos 2 días en el hospital, particularmente el de Copiapó, pero además van a tener que tener bastante cuidado respecto de la alimentación que tengan. Queremos profundizar, decíamos, con la nutricionista de la Universidad Andrés Bello, Evelyn Muñoz. Evelyn, gracias por madrugar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Evelyn, recién hace minutos escuchábamos al ministro Jaime Mañalich que decía que le estaban dando una serie de proteínas, de suplementos. ¿Cómo va a ser el proceso, entre comillas, de normalización de cada una de estas personas, considerando que estuvieron 69 días con un régimen bastante extraño en términos de lo que consumían, porque no podían beber las cosas o comer las cosas que normalmente uno ingiere? ¿Cómo va a ser ese proceso de aquí en adelante de volver a la normalidad? Mira, durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, la alimentación fue paulatina y fue extraña, como se podría decir, en una alimentación habitual. Comenzaron, ¿cierto?, con el suero, después con estos suplementos nutricionales en forma líquida, pero luego empezaron a recibir aproximadamente 2.200 calorías y 100 gramos de proteína, que es un poco más de lo que necesita uno habitualmente, tratando de recuperar aquella masa que se había perdido, que era tanto masa grasa como masa muscular. Pero también tratando de controlar el aumento del peso para que después al momento del rescate no tuvieran problemas en entrar en este diámetro que tenían cierto restringido. Pero esta alimentación no fue tan extraña a una alimentación habitual, porque de todas maneras ellos podían comer alimentos sólidos, tenían consumo de alimentos lácteos, leche cultivada. Lo que sí se cuidó bastante fue que la comida fuera envasada al vacío para no tener el riesgo de tener alguna infección gastrointestinal. ¿Ya? Entonces ellos consumían, por ejemplo, arroz, carne picada, de postre algunos días comieron, por ejemplo, mote con huesillo, de repente comieron leche asada. Pero lo importante fue que estaba cuantificada, esto en cuanto a las calorías, a las proteínas y el resto de los nutrientes, y también personalizada para aquellos que tenían diabetes, por ejemplo, o hipertensión, como es el caso de ahora de los mineros que están siendo rescatados, que son aquellos que presentan alguna patología. Exactamente. Evelyn, quiero invitarte a que revisemos cortito parte de las declaraciones del ministro de Salud, quien se refirió justamente a parte de lo que estábamos conversando hace instantes nada más. Vamos con las declaraciones de Jaime Mañalich. La situación de ellos de salud es bastante buena. Hemos tenido como problemas realmente muy leves, un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial en todos ellos mientras subían en los registros, y en todos los casos se recuperó en forma satisfactoria después de un rato de reposo en cama, sin necesidad de medicación específica. En todos ellos se ha iniciado un protocolo de hidratación, de suplementos vitamínicos, sales, fosfato. Sí, en suplementos vitamínicos, sales, fosfatos, pero hay algo que me preocupa, para serte bien honesta, Evelyn, y es que yo escucho a los familiares y dicen, estamos esperando, qué sé yo, no sé, a Claudio o a Florencio, con un asado, con alcohol, con un montón de cosas. ¿Es posible, a pesar de que ellos estén 48 horas, en este minuto pasen 2 días más hospitalizados, volver así de golpe y porrazo a la vida que uno podría tener de celebración para fiestas especiales? ¿Qué riesgos se corren con eso también? Mira, eso es riesgoso, más que como al principio, que habían estado sin alimentación, lo que es una mala respuesta del organismo ante una gran carga de calorías, por ejemplo. En este caso tiene que ver con el riesgo de, por ejemplo, una contaminación en los alimentos, en que ellos estuvieron en este tiempo con una contaminación controlada. Como te decía, la alimentación iba envasada al vacío, con una carga microbiana totalmente controlada, la alimentación se hacía en el hospital. Entonces ahora, con una carga microbiana normal, lo más probable es que ellos presenten alteraciones gastrointestinales, presenten diarreas, por ejemplo, distensión abdominal, este meteorismo tan molesto, pueden presentar náuseas y también vómitos. Lo más importante también es que los familiares también quieren entregarle alcohol, quieren celebrar, sí, ¿cierto? Claro. Y para la metabolización del alcohol, para que el alcohol no sea tóxico, necesita también que el organismo esté bien nutrido. Puede haber algunas deficiencias de vitaminas que son necesarias en este proceso, y por lo tanto
largo camino, ¿cierto?, de volver a la vida normal tiene que ser lento y progresivo, por lo tanto tiene que ser bien cuidadoso en la alimentación. Evelyn, desde ese punto de vista, desde el punto de vista nutricional, ¿te parece que es adecuado que estén solo 48 horas? Porque a lo mejor te estoy expresando un temor personal desde el punto de vista médico y de control de presión, corazón, digo particularmente para aquellos que no están enfermos y que no tienen cuadros de base como la hipertensión, la diabetes, la silicosis, en fin. Los otros, los que están medianamente sanos. ¿Es poco 2 días? Porque estoy pensando que desde el punto de vista nutricional van a llegar a su casa, yo te aseguro que van a comer y van a disfrutar, porque es lo que uno haría finalmente, después de estar 69 días comiendo así. Además que son hombres y tenían una gana de comerse una parrillada, tomarse una cerveza, ellos lo habían solicitado. Por lo mismo. ¿Te parece poco solo 2 días? ¿Podría haber sido más extenso el periodo solo para controlar el tema nutricional? Mira, no creo que sea tan necesario tenerlos hospitalizados, porque tenerlos hospitalizados significa que vamos a seguir controlando la carga microbiana, tal como lo teníamos dentro de la mina. Como te decía, en cuanto al tipo de alimentos que estaban recibiendo, su alimentación era bastante normal, alimentos sólidos, alimentos líquidos. Lo más fuera de lo normal fueron las 6 horas antes del rescate, que tuvieron esta suplementación para evitar complicaciones al momento del ascenso. Lo que sí yo creo que hay que entregar las indicaciones y concientizarlos, pero muy bien al momento de entregarles el alta. Ojalá también las familias tomen parte en este proceso y sean capaces de seguir las indicaciones en cuanto a la manipulación de alimentos, en la higiene en el hogar, tanto en los utensilios que van a utilizar para cocinar, como también en los alimentos que vayan a cocinar o a presentar crudo, que es lo más riesgoso. El momento de la cocción disminuye la carga bacteriana y por lo tanto eso también favorece. Nada crudo. Ojalá los primeros días no. Lo que se llama un régimen liviano, que son alimentos que no meteorizan, que son bajos en grasa, que son básicamente cocidos, sería lo ideal para comenzar la alimentación en el hogar. Y luego de eso ir ya reincorporando aquellas frutas y verduras crudas, que no sean meteorizantes, y luego ya las meteorizantes como conocemos nosotros habitualmente, coliflor, repollo, justamente, las legumbres y aquellos alimentos más grasos también, porque ellos no estaban comiendo, por ejemplo, mayonesa, otros alimentos grasos como maní, estaban comiendo maní salado para poder aumentar el flujo sanguíneo y evitar una hipotensión al momento del ascenso. Eso lo estaban entregando antes. Al ser salado, ¿no les quita el agua? O sea, porque la sal absorbe el agua, no se produce ahí, también es como un arma de doble filo. Lo que pasa es que le estaban entregando la sal para poder aumentar la ingesta de agua. Perfecto. Y con esto aumentar el volumen sanguíneo y evitar el flujo sanguíneo a nivel cerebral y un desmayo en el momento del ascenso. Ahora, ¿qué otro aspecto dirías tú que es importante que ellos tengan súper en cuenta, más allá de lo que tú nos has dicho, de no comer aquellos elementos que producen hinchazón, ojalá todas las verduras cocidas? ¿Qué otro aspecto te parece a ti? No sé si, por ejemplo, el consumo de frutas podría estar permitido, a pesar de que también hay riesgos allí. ¿Qué otra cosa dirías tú para quienes o los familiares que nos estén escuchando van a tener que tener muchísimo ojo, además de lo que ya nos has dicho, dónde? Mira, como te decía, lo que son las frutas y las verduras crudas son lo más riesgoso en este momento. El resto de los alimentos, la mayoría se puede presentar cocido. Entonces, en estos primeros días, ojalá una semana mínimo, entregar una alimentación todo cocido. ¿Cuánto va a ser la ventana de tiempo en los que ellos van a tener que estar, particularmente las señoras, súper alertas de seguir este régimen estricto y cuando ya finalmente se les puede soltar un poco la boca a comer lo que quieran? ¿Cuánto es esa ventana de tiempo a nivel del organismo? Idealmente una semana. O sea, el tiempo que ellos tuvieron con este régimen limpio, como se puede decir, fue bastante extenso. Entonces tampoco es cometer el error de decir 7 días con régimen liviano y después volver bruscamente a una alimentación habitual. La idea de estos 7 días es que la progresión vuelva a ser lenta también a la reincorporación de las frutas, las verduras crudas, de los alimentos grasos y de aquellos alimentos que sean meteorizantes. Por lo tanto, también tener cuidado en algunos aspectos que uno no considera importantes, como que la comida caliente se enfría y uno la deja a temperatura ambiente. Entonces después de la noche uno dice que eres comidita, la recalienta, pero esa comida ya estuvo expuesta a la intemperie, la temperatura ya estaba fría, por lo tanto, de alguna manera los microbios tuvieron la temperatura ideal para reproducirse y uno después lo vuelve a calentar y se lo entrega a la persona. Entonces,
Hay recomendaciones que se les entregan, como después de servir, ¿cierto?, el producto recién preparado, enfriarlo inmediatamente en el refrigerador y después recalentar. Perfecto. Ojalá preparar lo justo y necesario para después volver a cocinar fresco. Justamente lo que se va a consumir. Respecto de lo que comentamos al inicio de la transmisión, Evelyn, yo no puedo dejar de pensar que estos hombres estuvieron 17 días incomunicados. O sea, hubo una ventana de tiempo de 17 días en que no sabíamos siquiera si estaban vivos o muertos. 17 días es una cifra que uno podría, desde el punto de vista nutricional, aceptar como dentro de normal para que una persona resista todavía con vida. ¿Cuánto aguanta el cuerpo humano en una persona sana, eventualmente bien alimentada, bien hidratada, sin ingerir alimentos, o estos poquitos que decían tomábamos una cucharada de leche cada 2 días y nos comíamos un tenedor de atún también cada 2 días para poder ir, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a aguantar? ¿Cuánto resiste el cuerpo humano en buenas cuentas? Miren, un cuerpo humano normal, o en algunos de los casos de ellos que estaban con sobrepeso, se puede estar sin alimentación un mes, pero sin agua 4 días. Por eso que lo más importante en este caso fue que ellos contaban con agua potable y pudieron hidratarse. Y lo otro que fue importante es que racionaron la alimentación y no la consumieron todos los primeros días, sino que hubo un líder que dijo, bueno, cada 2 días, aunque sea poco, nos vamos a tomar medio vaso de leche, una galleta y una cucharada de atún. Con eso pudieron mantener más o menos sus glicemias normales y pudieron soportar hasta el día de la primera comunicación. Gracias a eso, obviamente hubieron algunas anormalidades, se produjo un grado de desnutrición, que en el caso de la desnutrición la más importante es cuando ya se empieza a perder masa muscular. Favorablemente el tiempo no fue tan prolongado y se pudo recuperar ahora con el control nutricional. Y como te digo, ahora la realimentación habitual no va a ser tan difícil de incorporar solamente estos criterios que te estoy mencionando, que tienen que ver con la carga microbiana y con estos alimentos que estaban fuera de la dieta dentro de la mina. Te estaba preguntando hace instantes por las cosas por las que uno no debía ir. Hablábamos recién del alcohol, en fin. Vamos por aquello más positivo y que la gente ojalá en su casa lo grabe, particularmente los familiares de los mineros. ¿Qué cosas son sí súper recomendables, además de seguir las exigencias que hagan los médicos y cumplir, como decimos en Chile, al pie de la letra cada una de las indicaciones? Claro. Recomendación. Con respecto a las ensaladas, por ejemplo, comenzar con aquellas ensaladas que uno puede decir ensaladas livianas para el estómago. No sé si uno... ¿Lechugas? La lechuga no se pueden cocer. Por eso la lechuga no. ¿Zanahorias? Acelga, zanahoria, espinaca, ese tipo de verduras. Apio cocido. Apio cocido, que no son aquellas que producen meteorismo, que uno tampoco no siente el estómago pesado después de comerlas, ¿cierto? Y lo más importante, que puede cocinarlas. Como plato de fondo, también nada crudo, por lo tanto se puede comer cereales, fideos, arroz, puré, papas. En materia de bebestibles, ¿pueden, por ejemplo, ingerir bebidas? Las gaseosas habría que restringirlas por el tema de lo desagradable que puede ser el gas todavía por la falta de la costumbre en este periodo que estuvieron sin consumirla. O sea, van a tener que seguir tomando solo agua, porque yo pensaba en jugo de fruta, pero me acabas de decir que la fruta tampoco es recomendable. Es que el jugo de fruta puede ser cocido, no habría ningún problema en que lo consuman. ¿Ya? Perfecto. Y como te decía, como no va a ser 7 días del régimen estricto y después nuevamente a la alimentación habitual, sino que va a ser progresivo, en pocos días ya van a poder empezar a consumir jugo de fruta natural, de aquellas que, por ejemplo, manzana, pera, no provoquen molestia, y luego ya empezar a incorporar el resto de las frutas. No habría ningún problema. Obviamente lavándolas bien y teniendo aquellas medidas higiénicas adecuadas. Bien, Evelyn, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en esta madrugada. Quiero comentarles a ustedes y también a Evelyn, que me imagino ha estado bien atenta a esta historia con desenlace feliz, que va bajando la cápsula Fénix 2.